Buenos días, el Señor me les bendiga a todos. Quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 26, y quiero leer para ustedes versículo 27, 28 y 29. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cree, oh Rey Agripa, a los profetas, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. Padre, te damos gracias por la lectura de la palabra. Permite, oh Dios, que podamos ser en este día edificados a través de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes una pequeña meditación en este pasaje que leíamos. Si usted lee el capítulo desde el inicio, se está dando cuenta que Pablo, siendo preso y llevado ante los reyes, predica y les enseña sobre su conversión en Damasco, camino a Damasco, cuando escuchó la voz de Dios, la voz de Cristo, que le llamó a ser un seguidor de Cristo. El pasaje que leíamos, Pablo expresa toda su conversión delante de Agripa, luego que le declara con cada detalle cómo escuchó la voz del Señor, cómo Dios le habló, cómo Dios hizo un llamado a su vida y él atendió al llamado de Dios y obedeció al llamado y se dedicó a predicar el Evangelio de Jesucristo, a formar y a llamar a muchos a ser seguidores de Cristo. Primeramente él perseguía a los cristianos para matarles, pero un día Jesús le habló, le llamó y lo invitó a ser uno más y a ser un seguidor de él. Entonces Pablo se dedicó a ser un predicador del Evangelio y a ganar muchas almas para el reino de los cielos. Pero quiero llevarle a usted como iglesia, como hermano en Cristo que es, a meditar en estos versículos que leía. Cuando Pablo le dice todo esto a Agripa, Agripa le contesta, Pablo le dice, ¿crees tú, Rey Agripa, a los profetas? Y Pablo mismo le responde y le dice, yo sé, Agripa, que tú crees a los profetas. Pero la respuesta de Agripa fue entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Lamentablemente, por poco. Lastimosamente no pudo decir Pablo, he sido persuadido a ser cristiano. Hoy en día hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio, que ha escuchado la palabra, que ha escuchado a Dios hablándole a través de sus siervos y no ha podido decir, yo abandono las riquezas, abandono todo lo que tenga en esta tierra por seguir a Cristo. Yo estoy dispuesto a seguir al Señor, a aceptarle como Salvador. Yo estoy dispuesto a poner el orgullo abajo, porque en ocasiones lo que la gente se ha aferrado es a un orgullo o a un capricho de su creencia, de una religión, de una posición o de un propio pensamiento. Y arraigados en esa posición, en ese capricho, en ese pensamiento,
aún oyendo y escuchando el Evangelio y sabiendo que es lo mejor para ellos, no han podido doblegarse y decir: yo reconozco que Jehová es Dios. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él hay salvación. Lamentablemente, hoy en día conocemos tantas personas así que dicen: yo sé que ser cristiano es lo mejor que me puede ocurrir, pero no estoy dispuesto a soltar la vida que llevo. No estoy dispuesto a soltar el pecado, tal vez el adulterio, la fornicación. No estoy dispuesto a soltar mi vida liberal que llevo por seguir a Cristo. Y digo lastimosamente porque no hay otro camino que nos pueda llevar al Padre, a una salvación eterna, al reino de los cielos, que no sea a través de Cristo. Nunca sabemos hasta dónde nos va a permitir la vida vivir. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Lamentablemente a muchos se les hizo tarde. Algunos rechazaron a Cristo y dijeron: cuando esté más adulto, cuando esté mayor. Y la muerte les visitó en los días de su juventud. Algunos tal vez dicen: en la última hora yo voy a experimentar un arrepentimiento. Pero la Biblia dice claro: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Este hombre estuvo a un hilo de su salvación, pero su palabra fue: por poco me persuades. La ignorancia de este mundo es que esperan ser persuadidos. Y nosotros no necesitamos esperar a ser persuadidos. Lo que necesitamos es experimentar un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y permitirle a Jesucristo que Él dirija nuestra vida. El versículo que continúa, Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, rey Agripa, ¿verdad?, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Ahora quiero hablarte de ti, iglesia, a ti, mi hermano y mi hermana que me escuchas en esta mañana. Pablo no cesó de predicar el Evangelio porque tuviese cadenas en sus manos y en sus pies. Encadenado y en la cárcel, siempre predicó a grandes y a pequeños. No cesó de hablar del Evangelio, no cesó de hablar de Cristo, porque de su interior corrían y fluían esos ríos de agua viva. Aunque hubiesen cadenas en sus manos, aunque hubiesen cadenas en sus pies y estuviese en una cárcel, él no cesaba de predicar. Por eso los reyes lo mandaron a sacar de la cárcel y pidieron que se les presentara delante de ellos, porque querían escuchar de boca de Pablo ¿qué era lo que él enseñaba? Pablo fue arrestado por predicar el Evangelio. No fue arrestado por faltarle ni por cometer una falta contra nadie. Fue arrestado por predicar el Evangelio. Y aún con cadenas no cesaba de predicar y de anunciar el reino de los cielos. Esto nos enseña a nosotros como iglesia. Tal vez no nos podamos congregar en un tiempo y no puedo criticar al Ministerio de Salud ni al gobierno por las decisiones que han tomado. Pero sí le puedo decir a la iglesia, no nos han dicho que no dejemos de predicar. Nos han dicho que no nos reunamos, pero en nuestros hogares podemos buscar la presencia de Dios. Pero a través de las redes sociales podemos anunciar el Evangelio. A través de la comunicación que tenemos hoy tan flexible y tan a nuestro alcance, podemos predicar el reino de Cristo. Podemos ser antorchas encendidas, podemos ser lámparas encendidas, podemos anunciar el reino de los cielos y predicar el plan maravilloso de salvación de Dios para con todo ser humano.
No digas a este le predico porque ya está mayor, pero no le predico a este porque todavía está muy joven. Déjame decirte que nadie sabe cuándo será llamado a cuentas delante de Dios. Es el tiempo y la oportunidad de anunciar el Evangelio, de predicarles a todos, grandes y pequeños, como lo hacía Pablo, porque no sabemos quién será llamado a la presencia de Dios, ni el día, ni la hora, ni la edad para nadie. Es el tiempo para nosotros como iglesia para proclamar el reino de Cristo. Hoy ves una persona delante de ti, no sabes si mañana vas a tener la oportunidad de predicarle, mi hermano o mi hermana. Hoy ves una persona ante tu presencia y no sabes si mañana vas a tener la oportunidad de evangelizarle. Un día, hace algunos meses, yo vine al pueblo de Bambito, caminé aquí por el pueblo y fui a visitar un hogar y pasé al frente de una casa en bicicleta y vi un muchacho en el patio y le dije adiós, pero no detuve mi bicicleta para predicarle. Continué mi camino. Al día siguiente me dieron la noticia que en horas de la mañana ese muchacho se había accidentado en motocicleta y había muerto. Y estuve a un momento de poder haber parado mi bicicleta y poderle haber predicado. Ahora yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana, ¿cuánto estás aprovechando el tiempo para anunciarle a la gente el reino de los cielos? Para invitar a tu familiar, a tu vecino, a tu amigo, a las personas que te rodean a conocer a Cristo. Del interior de Pablo fluían esos ríos de agua viva que él no podía dejar de predicar. En ti, mi hermano, no se puede secar esa fuente. En la iglesia de Cristo en estos días no se puede secar la fuente. La fuente se te seca y no sientes el deseo de predicar cuando has dejado tu oración, iglesia. Cuando has dejado de hablar con el Maestro, cuando has dejado de doblar tus rodillas y adorar al que vive, pero cuando el Hijo de Dios pasa conectado en la presencia de Dios, indiscutiblemente las condiciones de poder reunirse en un templo o no poder reunirse, indiscutiblemente las condiciones económicas o la estabilidad. Pero si tú tienes un tiempo para doblar tus rodillas y para hablar con el Maestro y para adorarle, de tu interior fluirán esos ríos de agua viva y esa fuente inagotable fluirá de tal manera que nunca se acabará y habrá esa necesidad urgente de repartir de esa agua de vida a todos los que te rodean, porque no quiere que nadie tenga sed, sino que todos sean saciados como tú has sido saciado ante la presencia del Señor. Si les continúa leyendo el pasaje hasta el capítulo 27 del libro de los Hechos, vas a encontrar una historia preciosa, y yo te invito a leer ese pasaje, el capítulo 27 del libro de los Hechos, cuando Pablo, entrando en el barco, cuando siendo aún encadenado y entrando en un barco para llevarlo y presentarlo ante el rey, que era César en ese tiempo, dice la Biblia que ellos vivieron todo un naufragio. Pero aquella gente que estaba en el barco, dice que su número era mayor de 200 personas en aquel barco, en aquel naufragio que estaban viviendo, viendo que el mar golpeaba la barca, que fue arrastrada, que tuvieron que quitar todo lo que hacía peso dentro del barco y tirarlo a la mar para que no fuese destruido el barco junto con todos los navegantes que habían en él. Había un hombre que, aunque tenía cadenas en sus manos y cadenas en sus pies, no había cortado su relación con el Creador. Tenía una comunicación preciosa con el Dios que le había formado en el vientre de su madre, con el Dios que un día lo llamó y le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Ve y predica mi evangelio.
Tenía una comunicación preciosa con el maestro, que les dijo a todos los que estaban en la barca: no teman, porque anoche yo hablé con mi Dios y Él me dijo que yo no iba a perecer y que ninguno de los que estaban conmigo en esta barca iban a morir en alta mar. Aleluya. Una voz de esperanza en medio de aflicción, una voz de esperanza en medio de una navegación, en medio de ceros posibilidades de vida, una voz de esperanza, una voz de auxilio, una voz de alcance, de solución, de fe, de ayuda. Por uno que había doblado rodillas, por uno que se santificaba, por uno que proclamaba el reino de Dios. Había esperanza para todas las 200 y resto de personas que habían a su alrededor. Déjame decirte, mi hermana y mi hermano, no es en vano las horas que tú doblas rodillas delante de papá. No es en vano las horas que tú dedicas para hablar con Dios. No es en vano lo que tú te santifiques y consagres tu labios, tu mente y tu corazón. No es en vano el tiempo que tú dedicas a adorar al Maestro. No es en vano lo que tú le digas no al pecado y a los deseos de los ojos y de la carne. No es en vano tu santidad. Porque aunque veas por momentos cadenas en tus manos y cadenas en tus pies, la comunicación que hay contigo y Dios eterno trae salvación para tu vida y para todos los que te rodean, para todos los que están a tu lado. Así que no bajes la guardia, iglesia. Así que no desmayes. Así que no digas para qué orar, para qué leer la Biblia. Así que no digas sí a los deseos engañosos de este siglo. Vale la pena santificarnos. Al Dios que servimos es un Dios real. Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todo se mueve bajo su orden y su autoridad. Y Él es fiel y verdadero. Sabe guardar a sus hijos de la aflicción. Sabe estar con su pueblo en medio de la angustia. Sabe defender lo que está en el hueco de su mano y nada lo arrebata. Sabe dar la cara por aquellos que se guardan para Él, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con los amigos de Daniel. Es el mismo Dios que tú sirves, iglesia. Así que no desmayes. Así que no mires atrás. Así que no déjate de entrar por el conformismo ni por la pereza. Esfuérzate, iglesia. Santifícate. Adora al que vive. Exáltale, que Él sabe guardar a sus hijos. Sabe defenderlos. Y sabe proteger lo que está en su mano. Yo te invito a acercarte más al Señor, a ser un adorador que le adore en espíritu y en verdad, a buscar su presencia y a decirle no a las tentaciones y al pecado de este tiempo, a santificarse para Él y a no dejar de predicar su palabra. Que el Señor me los bendiga en este día.